Estamos en un corte así de este desayuno de trabajo, estamos con una colega de la Red Par, con Judith Wendel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, gracias. Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí en Bariloche. ¿Cuál es porque uno dice la Red Par, y a veces esto se da por sentado que uno conoce? ¿Querés contarnos esto de la Red Par? ¿Quién la integra? ¿Quiénes están en este momento en este encuentro? Bueno, la Red Par en realidad es un grupo horizontal de mujeres y varones, mayoritariamente mujeres, de distintas provincias del país que nos reunimos, estamos como enlazadas, digamos, intentando introducir la perspectiva de género en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, trabajando en la sensibilización de los y las colegas para poder, digamos, cambiar el enfoque en la información. Básicamente es eso. Y después hacemos otras actividades de sensibilización. La red tiene además elaborados 2 decálogos. Un decálogo para el abordaje periodístico de las situaciones de violencia de género y otro decálogo para el tratamiento periodístico de las situaciones de trata y la explotación sexual. Son 2 instrumentos de trabajo que tratamos de introducirlos, digamos, en todas las redacciones con las que tenemos contacto, ¿no? De trata es recién salidito del horno, es bastante nuevito. Sí, el más reciente es el de trata. Igualmente los dos son recientes porque el de violencia es del 2010 y el de trata es del 2012, digamos, son 2 herramientas nuevas, interesantes y que brindan, digamos, información así muy accesible, digamos, para todas las personas que trabajan en los medios de comunicación sobre cómo manejarse con estos temas. Es decir, el clásico trata de blancas o el crimen pasional cuando hablamos de una situación de violencia. Bueno, es decir, empezar a desterrar estos enfoques inadecuados que en realidad nos impiden ver estos hechos como en verdad son, ¿no? Y esto de cuestionar el lenguaje que no legitime situaciones que son altamente violentas, ¿no? Porque si no, desde el lenguaje seguimos avalando. Exactamente. Los y las periodistas trabajamos básicamente con las palabras, ¿no? Las palabras son nuestras herramientas de trabajo. Entonces, es decir, es como esto de problematizar el uso sexista del lenguaje y promover, digamos, la utilización de los términos adecuados, los encuadres adecuados, para, en todo caso, poner en la agenda pública, en la agenda de los medios, los temas que son, digamos, los temas nodales de las problemáticas de las mujeres, con un encuadre correcto, para que además sirvan a la población en su conjunto, ¿no? El otro día el gremio de la Asociación de Periodistas de Bariloche hizo una capacitación de comunicación en situaciones de desastre, ¿no? Y una de las recomendaciones que daba la capacitadora era incluir la perspectiva de género en situaciones de desastre, porque dice, no hay voces de mujeres, dice, y no se muestra la capacidad de resiliencia que suelen tener las mujeres ante situaciones de desastre. Y uno se pone a evaluar y es verdad, siempre vas al especialista varón, a la autoridad varón, parece que eso como que contiene más, y desterramos también todo un saber que hay en otros lugares. Exactamente, hay un relevamiento que hace una red internacional anualmente, es decir, un día al año, relevan lo que publican los medios de comunicación en distintos países del mundo, y bueno, y allí salta claramente esto, ¿no?, de la ausencia de las mujeres en los espacios de comunicación, es decir, cómo las mujeres nos muestran los medios, nos muestran siempre como víctimas de determinadas situaciones, pocas veces nos consultan como expertas, ¿no? Y además, bueno, ahora, digamos, depende de los países, aparecen más o menos en las secciones políticas. En nuestro país, como tenemos una presidenta mujer y tenemos ley de cuotas, digamos, para el Parlamento, las mujeres aparecen un poco más como voceras en temas políticos, pero hay otros países en los que las mujeres están totalmente ausentes en esas secciones. Una vez estaba mirando un informe del CONICET, ¿no?, el nivel de integrantes mujeres que hay en los equipos de investigación, y hasta no hace muy poco, digamos, los que dirigían los institutos de investigación siempre eran varones, pero de determinados niveles de mando para abajo, la que recababan el saber y ordenaban todo el conocimiento eran mujeres, y eso era altamente llamativo y me parecía altamente injusto. Sí, bueno, eso se da en todos los ámbitos, digamos, en todos los ámbitos laborales.
ocurre esto, es decir, hay muchas mujeres en la base de la pirámide, digamos, y van raleándose las mujeres a medida que vamos subiendo en la pirámide. Es decir, generalmente quien conduce organizaciones, empresas y demás, generalmente son los hombres. Solo entre un 5 y un 6% de mujeres están, digamos, en los más altos puestos de conducción en todos los organismos y en todas las empresas, digamos, ¿no? Y bueno, y después vamos descendiendo y vamos encontrando, digamos, el grueso de mujeres en los lugares en donde hay mucho trabajo y menos pago, ¿no? Sí, y esa es otra condición, ¿no? También, de que el tema de que se remunera mucho menos. Así es, así es. Bueno, eso muestra a las claras, digamos, una situación de discriminación, porque dice, no, las mujeres participan. Sí, está bien, participamos. ¿En dónde? ¿No? Esta es la pregunta, ¿sí? Porque sí es cierto, es decir, hoy la presencia de la mujer es, digamos, un poco más visible en el ámbito, en el espacio público, digamos, ¿no? Es decir, si hablamos de espacio privado y espacio público, o ámbito doméstico y ámbito público, las mujeres hoy hemos hecho una salida masiva al espacio público. Pero bueno, de todas maneras, se siguen verificando estas situaciones de discriminación con estas connotaciones que te estoy diciendo, es decir, ¿en qué lugares estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto nos pagan y cuánto poder tenemos en esos lugares? Hay estudios que muestran, por ejemplo, que cuando una profesión se feminiza, es decir, cuando ingresa masivamente las mujeres a una determinada área laboral, por ejemplo, área de producción, caen inmediatamente los salarios, ¿no? Esto está comprobado, digamos, no es una elucubración. Entonces, y además pierde prestigio esa área laboral o profesional. Entonces, esto habla de que si bien las mujeres estamos más presentes en el espacio público, la discriminación se ha vuelto más sutil, pero sigue habiendo discriminación. Vos venís de la provincia de Neuquén, ¿no? Yo vengo de la provincia de Neuquén, sí. En este momento estoy trabajando como coordinadora del Consejo Municipal de las Mujeres de Junín de los Andes. Y si tuvieras que hacer una mirada así, lo que te voy a pedir es casi un absurdo intelectual, pero si tuvieras que hacer una mirada de los avances que se han hecho en este sentido, ¿te animás a hacer así 2 o 3 cosas? Bueno, podría contarte la historia de mi vida, porque digamos que yo trabajo en los temas de género hace casi 3 décadas, así que conozco como te podría decir paso a paso cómo ha ido evolucionando este tema. Yo arranqué en las cuestiones de género, digamos, porque fui en algún momento como periodista a hacer una nota al recientemente creado en ese momento Servicio de Violencia Familiar en la ciudad de Neuquén. A partir de allí empecé a colaborar con ese equipo, a hacer folletería, a generarles espacios de difusión y demás, y a partir de allí empecé a tomar conciencia de lo que esto significaba, digamos, de cómo esto se vinculaba con los temas de género, y a partir de esa circunstancia empecé a trabajar en algo más complejo, digamos, que solo las situaciones de violencia, sino las situaciones de género. Creo que en estos 30 años hemos avanzado, tenemos leyes, tenemos mujeres en lugares de decisión, tenemos legitimidad para los reclamos de las mujeres, pero te reitero lo que te decía recién, es decir, sin dejar de ver todos los avances, porque desde el año 80 y algo, cuando salíamos a hablar de violencia y nos decían, ustedes están locas, ¿de qué están hablando? Esto no pasa. O en los médicos nos decían, no, nosotros no recibimos situaciones de este tipo, no las vemos. Claro, no las veían, pero que había. De ese momento a hoy en que estamos, digamos, viendo y discutiendo cómo esto se muestra en los medios de difusión, digamos, hay obviamente un largo trecho recorrido, y creo que es positivo y que es importante, y esto muestra la potencialidad del trabajo de las mujeres, ¿no? Esto de asociarnos, en esto de pelear por nuestros derechos. Pero sigo insistiendo, es decir, a medida que vamos avanzando en desnudar determinados aspectos de la discriminación, esta discriminación se va volviendo
más sutil. ¿Sí? Entonces hay que pensar en otras estrategias. Hay que ir corriendo a la par, digamos, básicamente. Un gusto hablar con vos, Judith, me encanta. Esto de integrar esta red es, para mí, en lo personal, es un proceso de aprendizaje. Lo hablábamos la otra vez con una colega. Nosotros cuando estudiamos, jamás no hubo un solo material que leímos en 5 años en la universidad que nos llevara a pensar en esto, y esto es reinventarnos de nuevo. Así es, así es. Yo estudié comunicación a fines de la década del 70, en aquella época, ni pensar en estos temas. Sin embargo, después, cuando hice mi tesis de licenciatura, muchos años después, ya la hice sobre mujer, violencia y medios de comunicación. Pero era un tema en el que, bueno, no podíamos conformar un tribunal para evaluar la tesis, ¿no? Bueno, por eso te decía, es la historia del movimiento y también es mi propia historia. Bueno, son tiempos de cambio, y me encanta esto de poder pertenecer a este espacio y poder hablar contigo. Gracias. Un corte y ya volvemos.